bendición de ser su alumno por 2 años en la Escuela de Ministerio, de griego, de teología, de historia de la iglesia. No solamente impactó mi vida el conocimiento que él tiene y la preparación, sino su vida espiritual, su corazón, su amor por la obra del Señor y el Espíritu de Dios en la vida de mi hermano, que lo usa y que obra en él y a través de él. Una persona puede tener conocimiento, pero la palabra de Dios nos enseña que lo que edifica nuestra vida es el amor. Y el amor es el fruto del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona llena de amor. Entonces, esta mañana vamos a ser bendecidos por Dios a través de nuestro hermano Douglas, no solamente por todo lo que él sabe, sino por todo lo que tiene del Señor en su vida. El tema que quiero compartir con ustedes esta mañana es sobre los gigantes o los Nefilim. Y Jesús dijo que como era en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, para nosotros, si queremos saber cómo será nuestros días, o cómo es ya, tenemos que entender bien qué pasó en los días de Noé. Generalmente, cuando nosotros pensamos de los días de Noé, ¿pensamos de qué? Una arca, las jirafas con sus cuellos afuera, y este arca está listo de dar la vuelta y de andar al fondo del mar, pero eso no es completo. Obviamente el arca fue enorme y grande, pero ¿por qué fue en diluvio en el primer lugar? Eso es sumamente importante para nosotros y para los últimos tiempos. Y el sujeto de los Nefilim, de los caídos, es nuestro tema para hoy día. Pero todo empezó en Génesis 3:15. Ustedes se acuerdan que cuando Adán y Eva pecaron y la serpiente estuvo allí, que Dios vino y habló a la serpiente y dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces tenemos un cuento de 2 semillas aquí, 2 simientes. Y tenemos la simiente de la mujer, que es Jesucristo. Eso aconteció en el nacimiento virginal. Pero también Dios estuvo hablando a la serpiente y dijo a tu simiente. Es muy importante, porque aquí tenemos el Cristo y el anticristo. Lo siento mucho, no tenemos bastante tiempo para hablar sobre cómo será el anticristo, pero vamos a echar el cimiento de lo que ha de venir. Y este versículo es sumamente importante para nosotros de ver cómo será en aquellos días, porque el anticristo va a ser una copia, una imitación del Cristo verdadero. Por eso es el anticristo. Y según mis estudios y lo que yo veo en la Biblia, el anticristo mismo, él será un Nefilim. Él será una mezcla entre 2 naturalezas. Y vamos a ver qué pasó en los días de Noé. Y se pueden encontrar todas esas cosas en mi libro, Corrompiendo la Imagen, que tenemos al otro lado, si quieren investigarlo más. Pero en el principio Dios estableció el orden natural. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género. Y todo animal se arrastra sobre la tierra según su género. Es muy importante que todas las cosas procrearan según su género. No se puede mezclar 2 clases de animales. No estamos hablando de burros y de caballos. Estamos hablando de gatos y perros. No se puede mezclar. No, esas cosas no se pueden mezclar. Porque un burro y un caballo son de la misma clase de animal, ¿no? Son de la misma clase. Pero aquí tenemos el orden, la ley de la naturaleza que no se debería mezclar. Pero en los días de Noé, algo aconteció, algo muy importante. Y yo creo que es una lástima que generalmente los libros que tenemos, los libros de los niños, tenemos este cuento, y es tan cariño, ¿no? Y es tan mono. Y sabes que yo estoy muy sorprendido que nosotros estamos leyendo esta historia a nuestros niños antes de acostarse.
porque esto fue el evento más horrible en todo el mundo. Fue un cataclismo de tan magnitud que apenas podemos imaginar, y solo será una más grande en el futuro, que es el tiempo de la gran tribulación. Entonces los días de Noé son muy muy importantes para nosotros. Y dice en el texto Génesis 1:7, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, son los Bnei Elohim, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no permanecerá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había Nefilim en la tierra en aquellos días, y también después de que los hijos de Dios tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Es muy, muy clave para no solamente nuestro estudio hoy día, sino también para el estudio de los últimos tiempos. Y nosotros vamos a ver que nosotros estamos en aquellos tiempos, porque las cosas que estaban pasando entonces están pasando ahorita. Y la frase hijo de Dios aparece 10 veces en la Biblia, 2 veces en Génesis 6, 3 veces en el libro de Job y 5 veces en el Nuevo Testamento. Si ustedes han tenido preguntas, ¿qué es un hijo de Dios? ¿Qué es la definición? Es muy muy simple. Un hijo de Dios es una creación directa de Dios. Es un ser que fue creado directamente por Dios. Por ejemplo, Adán fue creado directamente por Dios. Los ángeles fueron creados directamente por Dios. ¿Y de nosotros? Buena pregunta, ¿no? Bueno, al nacer no fuimos creados directamente por Dios, ¿no? Fue un proceso procreativo. Fue a través de nuestros padres, ¿no? Que resultó eventualmente en Adán. Dios creó a Adán directamente. Por lo tanto, dice en Lucas 3 que Adán es un hijo de Dios. ¿Y nosotros cómo podemos ser hijos de Dios? Dice en Juan 1:12 que todos los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hijos de Dios, ¿no? Y por lo tanto Jesús habló a Nicodemo que tienes que creer en el Hijo del Hombre y tienes que ser hecho de nuevo, nacido de nuevo, de arriba. Y es sumamente importante para nosotros. Si nosotros tenemos la oportunidad de ser un hijo de Dios y tenemos que creer en Jesús y ser hecho nuevo, de ser una criatura nueva, de ser una criatura directa, hecho directa por Dios. Y esto es la definición de un hijo de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros venimos a esta frase en Génesis 6, hablando de los hijos de Dios, los hijos de Dios en el Antiguo Testamento está hablando de los ángeles. Siempre los ángeles. No hay ningún humano, con la excepción de Adán, pero más que él no. Tal vez Eva, ok. Pero más que esos dos, todos los otros humanos no fueron hijos de Dios, porque no fueron creados directamente por Dios. Solo los ángeles en el Antiguo Testamento. Tenemos, por ejemplo, en Job 38:7, alababan todas las estrellas de alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí en este pasaje está hablando de los ángeles. Y tenemos también en la primera parte de Job, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Si nosotros leemos esto en la Septuagesima, que es la versión griega del Antiguo Testamento, vamos a ver que ellos, los traductores, pusieron ángelus, hablando de los ángeles, porque ellos entendieron que los hijos de Dios aquí en el texto son ángeles, no son humanos, son ángeles. Tenemos
tres puntos de vista. Históricamente han sido tres puntos de vista. En el libro de Job, la frase claramente se refiere a seres angélicas. En Génesis 6, los hijos de Dios son distintos de los hombres, surgiendo que no eran humanos. Esto es consistente con el uso de la frase en Job, siendo que el pasaje habla de estos seres cohabitando con mujeres. Debieron haber tomado forma física o poseían los cuerpos de los humanos. Y el segundo punto de vista, según unos, miembros del linaje de Set, hijas de los hombres, eran descendientes de Caín. Pero, como se mencionó antes, el texto distingue los hijos de Dios del hombre, que incluye a los setitas, al igual que los cainanitas, y sugiere las hijas de los hombres son mujeres humanas en general, no solamente cainanitas. Y la tercer punto de vista, los hijos de Dios como tiranos poderosos, tal vez poseídos por demonios, que se creían divinos, practicaban poligamia, pero el uso de la frase hijos de Dios en Job milita en contra de ese punto de vista. Bueno, todo eso para ver que han sido tres puntos de vista. Uno, que dice que los hijos de Dios en Génesis 6 son ángeles, como hemos dicho. La segunda es que los hijos de Dios no son ángeles, sino que son los hijos de Set. Y el tercer punto de vista es que los hijos de Dios son unos hombres demoniados. Pero otra vez, vamos que esta frase hijo de Dios en Job dice que son ángeles. Y vamos a explorar esas tres y vamos a ver que solo puede ser ángeles. Pero tenemos una objeción. Se dicen que ni se casarán ni se darán en casamiento. Hay muchos que vienen a ese versículo y dicen, sí, ¿ves? Dice aquí que es imposible para los ángeles de tener relaciones. ¿Cómo puede ser? Jesús mismo dijo, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Primeramente, el contexto es muy importante. Jesús estaba hablando con los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. Ellos vinieron a Jesús para tropezarle y decir, Jesús, ¿tú crees en la resurrección? Tenemos una situación. Había una mujer que tuvo un esposo, el esposo se murió, ella se casó con los 7 hermanos, entonces en la resurrección ella será la esposa de ¿cuál? ¿No? Y él les respondió, bueno, ustedes no entienden, hay una resurrección. Y él dice en Lucas algo más amplio de lo que tenemos en Mateo. Él dice, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Por qué? Muy importante. Porque no pueden ya más morir. Ok, entonces ya tenemos la respuesta. ¿Por qué no se casan? Porque no van a morir. Aquí tenemos la respuesta. ¿Y por qué no van a morir? Pues son iguales a los ángeles. Entonces aquí vemos que Jesús no estaba hablando de la habilidad de pasar la simiente, sino que es el orden natural allí, pero él estaba diciendo que los de nosotros que recibimos la resurrección, no vamos a casarnos en aquel tiempo, porque eso no es el punto, va a ser un poco diferente. Pero no estaba hablando de lo que los ángeles pudieron o no pudieron hacer. Y eso es otra vez muy importante de entender ese punto. Y lo vemos en Lucas 20. Y si nosotros exploramos los hijos de Dios según las fuentes antiguos, vamos a ver que todos los fuentes antiguos estaban de acuerdo de que los ángeles tenían relaciones con las mujeres. Solo cuando llegamos al San Agustín, él cambió todo, y vamos a ver eso también. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, que es la palabra tártaros, eso es de 2 Pedro, los encadenó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio.
Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia y inmundicia. Lo que vemos aquí es que hay un grupo de ángeles caídos que están en un lugar especial, están en una prisión especial. Ellos están, como dice, encandelados en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. La gran pregunta, si como unos sugieren, eso solamente está hablando de la gran caída de los ángeles con Satanás. ¿Por qué Satanás no está ahí? Si eso está hablando del principio del mundo, cuando Satanás se cayó, etc., ¿por qué Él no está ahí? Porque nosotros sabemos que en 1 de Pedro, que Él está caminando en busca de quien puede devorar, ¿no? Como un león. Entonces Satanás todavía está libre para hacer lo que quiere hacer. Entonces, ¿qué pasó con este grupo de ángeles que ellos que fueron metidos aquí? Si nosotros seguimos al libro de Judas, vemos allí, dice, ya que una vez lo habéis sabido a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiéndose envuelto en inmoralidad sexual, e ido en pos de vicios contra naturaleza, en una forma similar a estos ángeles, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces aquí tenemos, según la palabra de Dios, el libro de Judas, tenemos un grupo de ángeles que no guardaron su dignidad. Bueno, dignidad tal vez no es la mejor palabra, pero aquí tenemos la palabra argen. Argen es un dominio, un lugar que es suyo. Es como su barrio, ¿no? Ellos se fueron fuera de su barrio. Y más esto, abandonaron su propia morada. La palabra que tenemos aquí, eukaterion, es la misma palabra que Pablo usa en 2 Corintios 5:2, donde habla de nosotros desechando nuestra tienda y siendo hecho de una nueva casa, un nuevo cuerpo. Es la misma palabra, que nosotros no vamos a ser desnudos, sino que vamos a tener una ropa nueva, vamos a tener un nuevo cuerpo. Y básicamente los ángeles aquí, ellos se desorbaron de algo, no sé exactamente qué, pero ellos se cambiaron de un lugar del dominio espiritual al dominio físico. Y cuando lo hicieron esto, en los días de Noé, Dios los puso en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y podemos ver lo que ellos hicieron. Dice que como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos ángeles, habiéndose envuelto en inmoralidad sexual e ido en pos de vicios contra la naturaleza en una forma similar a estos. Otra vez, la palabra estos es la palabra griega tutus, que es masculino y es plural. Entonces eso tiene que concordar con una palabra que viene antes, eso se llama el antecedente. Y la palabra que está de acuerdo en número y género, es la única palabra que tenemos, es la palabra ángeles. Por lo tanto, Sodoma y Gomorra hicieron algo similar a los ángeles. Y sabemos que hicieron Sodoma y Gomorra. Ellos se fueron en pos de vicios contra la naturaleza en una forma similar a estos ángeles. Entonces aquí tenemos 2 libros del Nuevo Testamento que explícitamente hablan de lo que pasó en los días de Noé. Pero además tenemos más confirmación de la New American Bible,
Sin embargo, la frase practicaron vicios innaturales, traducido literalmente como fueron sobre carne extraña, se refiere a los deseos por intimidad sexual por seres humanos con ángeles, que es lo opuesto del relato en Génesis donde seres celestiales, ángeles, fueron sobre carne humana. Y también tenemos en la Net Bible, ambos ángeles y Sodoma y Gomorra se entregaron en inmoralidad sexual atroz. Por consiguiente, sea que los falsos maestros se entregaron a actividades homosexuales no es el punto. Simple inmoralidad sexual es suficiente para condenarlos. Y tenemos más que estos también. Según los padres de la iglesia, la interpretación del padre de la iglesia Antinicea Antenagoras, estos ángeles entonces que han caído del cielo y rondan el aire y la tierra y ya no pueden subir a las cosas celestiales, y las almas de los gigantes, que es la palabra Nephilim, los cuales son los demonios que vagan por el mundo, realizan acciones similares unos, eso es los demonios, a la naturaleza que han recibido los otros, esto es los ángeles, a los apetitos en que se han entregado. Y también tenemos como Diano, el tercero, cuando el Dios Todopoderoso para embellecer la naturaleza del mundo permitió que la tierra sería visitada por ángeles, cuando fueron arrojados despreciaron sus leyes. Tal fue la belleza de las mujeres que se desviaron, tanto que siendo contaminados no pudieron regresar al cielo. Rebelándose contra Dios, pronunciaron palabra contra Él. Entonces el Altísimo pronunció su juicio contra ellos, y se dice que de su simiente gigantes les nacieron. Y los textos judíos pre-nuevo testamentarios también dicen la misma cosa. Todos los textos judíos dicen la misma cosa. Las fuentes judías antiguas, un siglo o dos antes o después de Jesús. Por ejemplo, tenemos Enoch, tenemos las historias de los patriarcas, también conocidas como los apócrifos de Génesis. Tenemos Filo, el Targumim arameo del Pentateuco, Josefo y otros. Todos consistentemente aceptaron la interpretación de que ángeles caídos eran capaces de producir crías y por lo tanto tenían alguna clase de simiente genética para pasar. El apócrifo de Génesis. Y aquí tenemos este hombre Lamec, que está hablando a su esposa Bitenos. Y él teme que lo que está en su vientre no es de él. Dice: yo creo en mi corazón que la concepción fue la obra de los vigilantes, el embarazo de los santos, y que pertenecía a los gigantes. Y mi corazón estaba molesto por esto. Yo, Lamec, miré hacia mi esposa Bitenos y dije: júrame por el Altísimo gran Señor. Te juro, dice ella, te juro por el gran santo, el Rey de los cielos, que esta simiente, embarazo y plantación de fruto viene de ti y no de un extraño vigilante o hijo del cielo. Por lo menos tenemos un comentario antiguo aquí por los judíos. Podemos debatir si es más antiguo, pero por lo menos sabemos que los judíos antiguos creían que fue posible de un ángel de tener relaciones con una mujer y de crear un híbrida. Según los vigilantes, tenemos en el libro de Daniel: vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, y aquí un vigilante y santo descendía del cielo. La sentencia es por decreto por los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Daniel está hablando de lo que pasaría a Nabucodonosor II, gracias a su soberbia, pero él dice que los vigilantes, ¿quiénes son los vigilantes? Son los ángeles, son una clase de ángeles.
Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura, hierro y de bronce, de hierro, etc. Entonces, los vigilantes están mencionados en la Biblia, en el libro de Daniel, y ellos son ángeles. El libro de los gigantes, eso fue encontrado en los restos de Qumran. Ellos deshonraron, ellos engendraron gigantes y monstruos, engendraron, y aquí toda la tierra se corrompió con su sangre y por la mano gigantes, lo cual no fue suficiente para ellos. Esos son fragmentos, por eso no tenemos todo el texto. Y buscaban devorar a muchos, los monstruos los atacaron. Carne al monstruo se levantarán, no teniendo verdadero conocimiento, porque la tierra se corrompió grandemente, poderosos eran considerados de los ángeles, al final perecerá y morirá, causaron gran corrupción en la tierra. Entonces, según esto, la corrupción que estuvo en la tierra en los días de Noé fue gracias a los ángeles, fue causado por los ángeles caídos, y ellos crearon monstruos, gigantes, cosas temorosas que no queremos conocer. El libro de Enoc sucedió después que los hijos de los hombres se multiplicaron, y en esos días que hijas les nacieron elegantes y hermosas, y cuando los ángeles, los hijos del cielo, otra vez, ellos conectan los hijos del cielo con los ángeles, entonces tomaron esposas cada uno escogiendo para sí, y comenzaron a llegarse a ellas, y con quienes habitaron, enseñándoles brujería, encarnaciones y la adivinación de raíces y árboles. Y las mujeres concibieron y trajeron gigantes. Otra vez, gigantes. Y también tenemos la interpretación de Filo. Filo fue un hombre que vivió alrededor del tiempo de Jesús. Él vivía en la ciudad de Alejandría, Egipto. Y él básicamente fue uno de los padres de la interpretación alegórica. Y es interesante que él, hablando de la interpretación literal, habla claramente de quién fueron los hijos de Dios, que fueron ángeles y que ellos procrearon híbridas. Que viendo los ángeles de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Esos seres, quien otros filósofos llaman demonios, Moisés usualmente los llama ángeles, y ellos son almas flotando en el aire. ¿En qué principio fue que los gigantes nacieron de ángeles y mujeres? Los poetas llaman a esos hombres quienes nacieron de la tierra gigantes. Eso para decir hijos de la tierra. Y así es la palabra griega, gégenes, es uno nacido de la tierra. Por el relaciona que estos gigantes fueron hijos de una procreación combinada de dos naturalezas, es decir, de ángeles y mujeres mortales. Otra vez tenemos un hombre al mismo tiempo que Jesús, que dijo que los Nefilim, los gigantes, fueron una procreación combinada de dos naturalezas, por los demonios por un lado, o ángeles caídos, y mujeres por el otro lado. Otra vez, acuérdense, ¿qué dijo Jesús? Como era en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y cuando dijo esto, todos los discípulos hubieran dicho, oh, wow, ¿tú estás diciendo que esto pasará otra vez? Sí, eso es lo que pasará otra vez. Tenemos que entender eso. Filo habla del tamaño de los gigantes. Ellos miraron que eran muy numerosos, en verdad, y gigantes de altura excesiva, con absolutamente cuerpos gigantes, tanto su magnitud como su fuerza. Josefo, una de las voces más importantes en la historia, porque muchos ángeles de Dios acompañados con mujeres y tuvieron hijos que se probaron injustos y despreciadores de todo lo que era bueno,
a causa de la confianza que tenían en su propia fuerza, porque la tradición es que estos hombres hicieron hechos semejantes a los que los griegos llaman gigantes. Y el traductor, William Winston, dice, esta noción de que los ángeles caídos fueron en algún sentido los padres de los gigantes antiguos, era la constante opinión de la antigüedad. Todos pensaban así. Podemos saber 100% que cuando Jesús dijo como era en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, los discípulos no estaban pensando, había mucha gente mala en aquellos días. No, ellos inmediatamente hubieran pensado, estamos hablando de los ángeles caídos viniendo, teniendo relaciones otra vez con las mujeres, creando una raza mezclada, una raza de Filim. Porque así halagaron a los vigilantes que estaban antes del diluvio, porque así como estos la contemplaban, continuamente las desearon y concebieron el hecho en sus mentes, y las mujeres deseándolos en sus mentes tras su forma, les nacieron gigantes, porque los vigilantes les aparecieron como alcanzando aún hacia el cielo. Eso según el testamento de Rubén, o los testamentos de los 12 patriarcas. Todos pensaban así. Pero hay una teoría de los hijos de Set y las hijas de Caín. Básicamente es así, que los hijos de Dios no eran ángeles, sino eran los hijos de Set. Es por decir, eran humanos. Y las hijas del hombre no eran mujeres, simplemente eran las hijas de Caín. Y el matrimonio de esas dos gente ellos fueron los padres de los gigantes. Pero vamos a ver, eso empezó con Agustín. Él dice, pero los santos ángeles de Dios no pudieron haber caído en tal manera antes del diluvio. De allí que por los hijos de Dios se debe entender como los hijos de Set, que eran buenos, mientras que por las hijas de los hombres, las escrituras designan a esos que salieron de la raza de Caín. Pero si el término hijos de Dios se refiere a los hijos de Set, como muchos sugieren, hay muchos que piensan así, hay muchos pastores, hay muchos comentarios, seminarios, todos, la gran mayoría piensan así. Pero si es así, entonces, ¿por qué el texto no lo dice simplemente? Es la pregunta. Si eso fue lo que Dios quiso comunicar a nosotros, ¿por qué nosotros tenemos que adivinar de los hijos de Set y las hijas de Caín? Y además, el texto nunca habla de las hijas de Caín. No hay mención de las hijas de Caín en la Biblia. Y si nosotros no lo tenemos en la Biblia, ¿qué tenemos? Simplemente opiniones. Por eso tenemos que basar nuestras creencias en el texto de la Biblia y nada más. Y vamos a ver que la interpretación de Calvin es igual a lo de Agustín, pero sin evidencia bíblica. Él no trae evidencia lingüística, ni histórica, ni nada. Simplemente él dice que así era. Él dice, esa antigua invención en cuanto a las relaciones entre ángeles con mujeres es refutado abundantemente por su propia irracionalidad. Es sorprendente que los hombres estudiados hayan anteriormente estado fascinados por un desvarío tan asqueroso e enorme. Moisés entonces no distingue a los hijos de Dios de las hijas de los hombres porque son de naturaleza distinta o de diferente origen, sino porque fueron los hijos de Dios por adopción, a quienes él apartó para sí, mientras los otros permanecieron en su condición original. Pero otra vez, ¿qué evidencia trae Calvin para su conclusión? No trae ninguna pedazo de evidencia, porque no hay. Él simplemente está diciendo su opinión basado en la nada, y hay muchos que hacen esto. Si no está basado en el texto de la Biblia,
no está basado en nada. Él sigue, y fíjense en esto. Moisés no dice en sí que eran de estatura extraordinaria, sino solamente que eran robustos. En cualquier otro lugar reconozco que la misma palabra denota inmensidad de estatura, que fue formidable para los que exploraron la tierra de Canaán. Pero Moisés no distingue a estos de quien habla de este lugar de otro hombre, tanto por el tamaño de sus cuerpos, sino por sus robos y su pérdida de dominio. Él está admitiendo que en otras partes la palabra gigantes quiere decir alguien enorme. Pero aquí, dice Calvin, en el Génesis 6, no quiere decir gigante. Solamente que ellos eran grandes por sus robos y su pérdida de dominio. Pero otra vez, ¿cómo sabe él? Él no sabe, porque él no tiene un texto para defender su posición. Él está inventando cosas del aire, de la nada. Pero nosotros escuchamos, oh, Calvin dijo. ¿Pero quién es Calvin? Es un hombre como nosotros. Pero el texto de la Biblia dice al contrario. Dice que habían gigantes, habían los Nefilim, que eran bien grandes. Y él sigue, yo sigo, pero los hijos de Set no fueron los hijos de Dios. Eso es una invención de Calvin. Y técnicamente hablando, todo humano que jamás haya nacido en este planeta es un hijo o hija de Adán. Nosotros naturalmente fuimos nacidos como un hijo o hija de Adán, porque últimamente Él es nuestro Padre. Y Él mismo fue creado directamente por Dios. Entonces Él es un hijo de, ¿quién más? De Dios, ¿no? Porque Él no tuvo otro Padre más que Dios. Pero nosotros tenemos padres y madres y Adán como nuestro Padre, porque somos descendencia, somos linaje de Adán. Y podemos ser hechos nuevos, ¿no? Podemos ser criaturas nuevas para ser un hijo o hija de Dios. Y hay dos grupos distintos, las hijas de Adán, por un lado, y los hijos de Dios, por el otro lado, en Génesis 6. Es muy importante de ver la distinción entre esos dos grupos. Entonces, lo que Agustín y Calvin quieren sugerir no está basado en evidencia, no está basado en los versículos, ni cosas lingüísticas, ni la historia, ni interpretaciones antiguas, solamente el aire. El sugerir que las hijas de los hombres fueron en realidad las hijas de Caín es fantasioso. Y las hijas de Adán contrastan con los hijos de Dios. Y las hijas de los hombres fueron humanas y los hijos de Dios no lo eran. Eran ángeles caídos o demonios. Ok, la próxima pregunta. ¿Quiénes fueron los Nefilim? La palabra Nefilim, como vemos en Génesis 6, estaban en la tierra en aquellos días y también. Nefilim viene de la palabra nafal, quiere decir caer. Por lo tanto, Nefilim son los caídos. Los caídos. Cuando nosotros leemos la Septuaginta griega, que es la traducción griega del Antiguo Testamento de la Biblia hebrea, ellos traducen la palabra los gigantes o gigantes en el texto. En la literatura clásica griega, los hombres o criaturas que eran mitad Dios y mitad hombre. Así fue la definición de esta palabra gigante. Fue una mezcla, una híbrida de dos naturalezas, de hombre y de los dioses. En este caso, dioses son los ángeles caídos. No hay dioses verdaderos, pero hay demonios. ¿Y qué vemos? Una correlación de nombres de los Nefilim. Venimos a Números 13 y 33. Y los 12 espías hablan de lo que encontraron en la tierra de Canaán. Y ellos dicen, los descendientes de Anac vinieron de los gigantes.
Por lo tanto, nosotros tenemos una fórmula aquí, que los descendientes de Anak vinieron de los gigantes, de los Nefilim. Y podemos decir que uno iguala al otro. Los Nefilim igualan a los Anakim. Y una vez que tenemos esa ecuación, podemos ver que vamos a encontrar muchos más. Porque si los Anakim igualan a los Nefilim, y nosotros entendemos que los Nefilim eran un producto de dos naturalezas, ángeles caídos con mujeres, vamos a ver que están en muchas partes de la Biblia. Miren, los Emim anteriormente vinieron allí, una gente grande y numerosa y altos como los Anakim. Como los Anakim también son contados como Refaim, pero los moabitas los llamaban Emim. Ok. Vemos que Emim es solamente otro nombre para los Anakim. Y también Anakim es otro nombre para Refaim. Y también contados como una tierra de los Refaim anteriormente vinieron allí, pero los amonitas los llaman Zamzumim, una gente grande y numerosa y altos como los Anakim. Interesante. Tenemos Refaim que iguala Zamzumim que iguala Anakim. Y los Anakim igualan los Nefilim. Y los Nefilim son una mezcla de dos naturalezas, de demonios con mujeres. ¡Wow! Ya vemos que están en muchas partes. Tenemos Og, el rey de Basán, quedó del remanente de los Refaim. Eso quiere decir que Og era uno de los Nefilim. Y dice, toda esa porción de Basán es llamada la tierra de los Refaim. Otra vez, ya vimos que los Refaim son Nefilim. Y Sihón de los amorreos, porque Hesbón fue la ciudad de Sihón, el rey de los amorritas. Otra vez, Nefilim. Su tierra, la tierra de Og, de rey de Basán, dos reyes de los amorreos que estaban de este lado del Jordán al oriente. Lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos, Sejón y a Og. Y también vemos que Goliat y sus hermanos eran Anakim o Refaim. En Gat, donde había un hombre de gran estatura y también era descendiente de los gigantes, o sea, Refaim en el texto hebreo. En la Septuaginta dice los gigantes, los gigantón. Lahmi, hermano de Goliat, Geteo, en Gat, y era descendiente de los gigantes, los Refaim. Esos eran descendientes de los gigantes en Gad. Por lo tanto, Goliat y sus hermanos eran Nefilim también. Eso explica muchas cosas, ¿no? Ya entendemos por qué Dios quiso a los hijos de Israel de destruir todos. No solamente los hombres, sino también las mujeres, los niños, los animales, que era un lugar lleno de los Nefilim. Y también los amorreos. En el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los Refaim en Astarot, Karnaim, y a los Zuzim en Ham y los Emim en Sabe Kiriataim. Dice, y la tierra de los fereceos y los Refaim, porque tú oíste de aquel día que los Anakim están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas, quizá Jehová estará conmigo. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue el nombre de uno de los Anakim. Y Dios, hablando a Abraham, habla de cómo sus descendientes estarán o serán esclavos por 400 años, porque dice, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ya entendemos que los amorreos eran Nefilim. Y una vez que tenemos esta clave, podemos ver que eso va a abrir muchas cosas para nosotros. Porque ¿qué dijo Dios a los hijos de Israel al salir de Egipto? Mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo. La tierra de los Nefilim. Y eso fue lo que encontraron allí, fueron los Nefilim.
a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás de todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Encontramos que los amorreos aún estaban en la tierra en los días de los jueces en el pasaje: no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Y dice: Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. La tierra por donde pasamos para conocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí a los Nefilim, hijos de Anak, raza de los Nefilim, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Muy importante, los 12 espías, bueno, 2 trajeron un buen reporte y 10 un mal reporte, ¿no? Y fue a causa de su reporte de no poder destruir los habitantes de la tierra, que no entraron en la tierra prometida por 40 años. ¿Pero por qué? ¿Es porque ellos estaban exagerando de los habitantes de la tierra? ¿O es porque no estaban confiando en Dios? No estaban confiando en Dios. Dios dijo que mi ángel irá antes de ustedes. Yo voy a destruir a los amorreos, no ustedes, yo voy a hacerlo. Y una vez que entendemos que ellos no estaban exagerando, sino que no estaban confiando en Dios, podemos entender su pecado. Pero la gente que estaban allí fueron Nefilim, hijos de Anak, y dice que y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. Bueno, vamos a ver. Dios mismo en Amos 2 dijo: yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Dios está hablando de la altura de los amorreos como igual la altura de los cedros. Los cedros miden entre 40 hasta 80 pies. Y es interesante que Dios habla de la misma comparación en el libro de Job. Cuando él está hablando a Job, dice: he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba como come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, su vigor en los músculos de su vientre, su cola mueve como un cedro. Hay solo un animal que tiene una cola como un cedro. Hay unos que dicen, y a veces van a ver eso en las traducciones modernas de la Biblia, dicen un elefante, o un cocodrilo, o un hipopótamo, pero no, había solamente uno. Eso fue un dinosaurio. El dinosaurio sauropod, en este caso es el Diplodocus. El Diplodocus tenía una cola que medía 46 pies. Es grande, ¿no? Y eso me parece como un cedro. Por lo tanto, si había una criatura que tuvo una cola como un cedro, y Dios dice en Amos 2:9 que yo destruí delante de ellos el amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, Él no está exagerando. Ustedes entienden que a veces nosotros queremos exagerar, ¿no? Me fui a pescar y agarré un pescado así, ¿no? Pero Dios no tiene que hacer esto, porque Él es el creador, Él es Dios, Él no tiene que exagerar, ¿no? Cuando Él hace cosas es impresionante. Y Él dice que fui yo que destruí ellos, como la altura de los cedros. ¡Wow! Esos son gigantes grandes, imagínense. Es difícil para mí, pero así dice el texto. ¿Y quién soy yo para decir que no?
hablando de alguien más corto, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los Refaim, los gigantes, su cama una cama de hierro. No está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Bueno, la gran pregunta es, ¿cuánto es un codo? El diccionario Oxford, un codo, una medida antigua de longitud derivada del antebrazo, variada en diferentes tiempos y lugares, pero usualmente de 18 a 22 pulgadas. El codo romano era de 17.4 pulgadas, el egipcio de 20.64 pulgadas. Pero solamente un codo egipcio coincide. El Tim Lovett, un experto en barcos antiguos, señala que el más corto era el codo corto griego de 4 pulgadas, y entre lo más largo estaba el codo real persa de 25.2 pulgadas y el árabe hashimi de 25.56 pulgadas. Pero es obvio que los imperios griego, persa y árabe no existían en los días de Noé. Por lo tanto, hay solamente un codo que coincide, que es el codo de los egipcios. Y Esteban nos dice en Hechos 7, Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Por lo tanto, cuando él salió de Egipcio, él tenía que usar el codo egipcio. Es el único. Tim Lovett señala que el original codo real egipcio tenía un alcance de 20.62 pulgadas, o 3 tal vez, pulgadas, y ahí lo tenemos. Ya tenemos un palito de un codo, podemos saber exactamente. Por lo tanto, Og medía casi 15 pies. Y su cama era 15 pies y 6 pulgadas de largo y su anchura 6 pies y 10 pulgadas de anchura. La cama fue hecha de hierro, lo cual excluirá la idea de que un hombre pequeño con un gran ego dormía en ella. Og debió haber estado ligeramente más corto que la cama en que dormía y por consiguiente lo hace aproximadamente 15 pies de alto. Wow, es grande. Aquí podemos ver el hombre moderno, más o menos yo, comparado con Goliat, 10.4 pies. También tenemos el Irish Giant, el gigante irlandés. Y tenemos el Og, rey de Basán, de 15 pies. Podemos ver que yo solo llego a sus rodillas. Me siento como una langosta. Y habían unos aún más grandes, de 40 pies posiblemente. Imagínense, los hijos de Set y las hijas de Caín no van a tener hijos así de altos. Así dicen unos, que no, solamente los hijos de Set y las hijas de Caín van a tener hijos así. Es imposible. Es tontería de pensar así. ¿Qué tan pesado era el rey Og? Para calcular el peso del rey Og necesitamos el codo de 2.5, es el cual de 15.625. Eso para decir que el rey de Og de Basán hubiera pasado básicamente 15 veces más que un hombre de 6 pies de alto hoy en día. Y eso nos lleva a un peso de 3.125 libras. Considerando que el rey Og era un guerrero, podemos suponer que él podría levantar al menos el equivalente a su propio peso, potencialmente levantar 2 veces su propio peso o levantar 2 caballos de guerra. En términos modernos, podría levantar un carro de tamaño mediano. Wow. Y como decían los espías que era una tierra que devora a sus habitantes,
es verdad, porque podemos calcular también las calorías que él necesitaba cada día solamente para seguir respirando, para vivir. Lo mínimo necesario fue 22.657 calorías por día solo para sobrevivir con el ritmo metabólico de basal. Es igual a 9 personas de tamaño normal. Convertido en pizzas, necesitaría 12 pizzas de 12 pulgadas. Si convertimos eso en hamburguesas con queso, entonces necesitaría 63 hamburguesas con queso diariamente. Y convertido en cordero, consumiría un cordero cada 2 días. Él debía comer el equivalente de más de 30 pizzas o 150 hamburguesas con queso por día si iba a ser algo productivo, digamos. Es obvio que cuando los espías dijeron que era una tierra que devoró a sus habitantes, ellos no estaban exagerando, ellos estaban diciendo la verdad. Y otra vez, su pecado no fue en exagerar, fue en no confiar en lo que Dios dijo, que Él iba a destruirlos. Tenemos confirmación extrabíblica de Josefo, por cuál razón movieron sus campamento de Hebrón, y cuando lo tomaron y hirieron a todos los habitantes, había hasta entonces quedado la raza de los gigantes que tenían cuerpos tan grandes y semblantes totalmente tan diferentes de otros hombres, que eran sorprendentes a la vista y terribles al oído. Los huesos de esos hombres son aún mostrados hasta este mismo día, diferente a cualquier relación creíble con otros hombres. Bueno, las conclusiones que tenemos de estos, los Nefilim y todos los otros hombres que están en las escrituras, porque ellos eran los hijos de un demonio con una madre humana. No hay evidencia de que los Nefilim vinieron como un resultado de los hijos buenos de Set haciéndose malos y entonces se conectaron con las hijas malas de Caín. No hay ninguna evidencia para eso. Todos los intérpretes ante Nicea, los judíos y los cristianos, entendieron que los hijos de Dios eran ángeles que tuvieron relaciones sexuales con mujeres, y los hijos de esas relaciones fueron los Nefilim. Si hubo híbridos demonio-humano en los días de Noé, y después, entonces, ¿qué habrá cuando Jesús regrese? Y además tenemos descubrimientos modernos de gigantes. El gigante irlandés fosilizado. Dice, en el almacén de la compañía de ferrocarril London y el Northwestern, en la calle Broad, y una fotografía, la cual es reproducida aquí. Esta figura monstruosa presuntamente ha sido desenterrada por un señor Dyer, quien mientras buscaba mineral en el hierro de County Antrim. La longitud 12 pies y 2 pulgadas, circunferencia del pecho 6.6 y la longitud de los brazos 4 pies 6 pulgadas. Hay 6 dedos en el pie derecho, todo media docena de hombres y una poderosa grúa para poner este artículo de propiedad perdida en posición para el artista de la revista Strand. Y esto fue primeramente publicado en la revista Strand, diciembre de 1895, y reproducido en un libro de C.F. Wood Martin en 1901. Para mí fue importante de encontrar una fotografía antes de Photoshop, ¿no? Porque hay muchos que están haciendo cosas en Photoshop, y quién sabe, son impresionantes, ¿no? Las cosas que se pueden hacer en Photoshop. Pero sabemos que esta foto es antes de Photoshop, porque salió de un libro bien antiguo. Y por lo tanto, la fotografía es auténtica. Y yo creo que también la cosa dentro de la fotografía, ese gigante, es creíble también. Tenemos también tenemos testimonios de gente en revistas. También encontré esos testimonios en revistas antes
de Photoshop, etc. Un pie petrificado de más de 2 pies de largo fue encontrado en una mina de carbón cerca de Lehi por mineros en Fort Dodge, Iowa. Está perfectamente formado y pesa más de 30 libras. El pie fue sacado por los mineros al nivel de 90 pies de profundidad. Básicamente dicho, no deberían encontrar fósiles humanos o más o menos humanos en aquel nivel, aquel profundidad. Es contra la teoría de evolución. Pero eso demuestra, en mi opinión, que el hombre que se murió fue un nefilim, un gigante, y él se murió en el diluvio. El New York Tribune, 1909, gigante prehistórico, Iztapalapa, un pueblo de 10 millas al sureste de la Ciudad de México, ha sido descubierto lo que se creó ser el esqueleto de un gigante prehistórico de extraordinario tamaño. El esqueleto de un ser humano que es estimado que ha sido cerca de 15 pies de alto y que debió haber vivido tiempo atrás, juzgando por el estado osificado de los huesos. En un cementerio prehistórico recientemente descubierto en Montpellier, Francia, mientras trabajadores estaban excavando una reserva de la central de abastecimiento de agua, fueron encontrados esqueletos humanos midiendo 28, 31 y 32 pulgadas en circunferencia. Los huesos que descubrieron los trabajadores eran también de proporciones gigantescas. Uno de los científicos involucrados en examinar los esqueletos dijo que pertenecían a una raza de hombres que estaban entre 10 y 15 pies de altura. Y tenemos un descubrimiento extraño por mineros de las minas Apolo. Y para sumar todo eso, hemos investigado y sin reservación hemos concluido que los hijos de Dios fueron ángeles caídos, fueron los mismos ángeles caídos de los que Judas y Pedro hablaron, que están encadenados en tinieblas reservados para juicio. Vinieron a las hijas de Adán y de su unión nacieron nefilim, que consiste de material genético humano demónico. Los nefilim, los caídos, eran conocidos como gégenes o gigantes en griego. Estos fueron los hombres famosos del mundo antiguo, y los gégenes en las tradiciones griegas eran criaturas híbridas, mitad humano y mitad dios, o sea, demonio. También miramos de todas las tradiciones judías antiguas creían que los nefilim eran híbridos, mitad humano y mitad demonio. El rey Og de Basán medía cerca a 15 pies de altura, cerca de 3.100 libras, y necesitaba un mínimo de 22 calorías diariamente. Juzgando por su estatura, Canaán era en realidad una tierra que devoraba a sus habitantes. Y con la idea en mente de que los habitantes de la tierra eran nefilim, podemos entender por qué Dios mandó a los israelíes a exterminar completamente esas 7 naciones. La mezcla genética de demonios y humanos no podía ser tolerada. No fue tolerada en los días de Noé, y por esa razón Dios mandó el exterminio de los habitantes de la tierra de Canaán. Todo debía reproducirse según su género, y los demonios claramente violaron este mandamiento. Pero la pregunta sigue: ¿qué vamos a ver en el futuro? Vamos a ver, según Daniel 2, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán con la simiente del hombre, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Jesús dijo: tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Ya estamos viendo la mezcla de puercos
con la materia genética de las medusas, haciendo los puercos fosforescentes, los green eggs and ham, como si fuera. También hemos visto los crop circles con mensajes de más allá, que supuestamente hay los extraterrestres. Pero eso todo es un engaño de los demonios para que nosotros creamos en los ángeles o los ángeles caídos otra vez. Y hemos visto también la propaganda en los videos. Padres, ojo aquí, porque hay muchas cosas que sus hijos están escuchando, viendo en el MTV, etcétera, que son del demonio. Uno de esos es un video de Katy Perry que se llama E.T. Y en este video ella está hablando o cantando de tener relaciones con un extraterrestre, un demonio. No es bueno para decir eso simplemente. Pero esto es el engaño. Una vez que nosotros entendemos lo que pasó en los días de Noé, ya podemos ver el engaño, la decepción que ya está aquí. Estamos bien cerca. Y quiero dejarles con esto de Jesús. Constantemente pónganse en guardia para que sus corazones no sean cargados con autocomplacencia, borrachera y las preocupaciones de esta vida, o ese día te tomará por sorpresa como una trampa, porque vendrá en todo aquel que vive sobre la faz de la tierra. Está alerta en todo tiempo, orando que tengas fuerzas para escapar todas esas cosas que sucederán y tomar tu postura en la presencia del Hijo del Hombre. Oremos. Señor, gracias por las cosas que hemos encontrado en tu palabra. Gracias que es no complicado entender tu palabra. Simplemente tenemos que aceptarlo literalmente. Señor, ayúdanos a hacerlo. Enséñanos. Queremos tener nuestros ojos abiertos y compartiendo con los demás del engaño que viene, de la gran decepción que ya está aquí, de proteger nuestros niños del engaño, de la música, de las películas, y Señor, de compartir las buenas nuevas que nosotros tenemos en ti, que podemos escapar el juicio que viene sobre la tierra. Señor, queremos tomar en serio tu palabra, queremos vivir en tal manera que es bueno en tus ojos. Señor, esté con nosotros, danos la fuerza para hacer cosas grandes y de no comprometer como los 10 espías que no querían creer tu palabra, no querían confiar en tu poder. Señor, nosotros queremos confiar en tu poder. Nosotros queremos ver que hay gigantes que ya están aquí, que ya vienen, el engaño ya empezó. Pero nosotros queremos ser luces en este mundo oscuro. En el nombre de Jesús, nosotros oramos. Amén. Gracias.